Hola, bendiciones, sean bienvenidos a la predicación de este día sábado. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conecten a través de las diferentes redes sociales, de las diferentes plataformas. Hoy tenemos un tema muy especial y es la continuación de lo que nosotros hemos estado viendo. Y vamos a tratar un tema importante y es acerca de la restauración espiritual. Vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios, orando, pidiéndole a Él que obre en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, pidiéndole a Él que sea glorificándose en cada uno de nosotros y dándole a Él las gracias por todo lo que nos ha dado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias en esta tarde. Hoy presentamos, Dios, nuestra vida delante de ti, te honramos, te alabamos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas tú glorificándote, para que seas tú obrando en medio de nosotros, porque te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Dios mío, hoy clamamos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y renueves el espíritu de nuestra mente. Quita todo aquello que no es tuyo, Señor, y haz tu obra, esa obra buena, perfecta, verdadera, Señor, justa en cada uno de los que estamos conectados. Yo clamo a ti para que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y tú nos puedas edificar, levantar y bendecir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados hermanos, quiero que recuerde que hemos venido hablando acerca del tipo de vestiduras. El mes de agosto se ha titulado un mes como en el que tú tienes que darte cuenta cuál es la morada que habita en ti. Una morada en la que está el Espíritu Santo, el Dios viviente, o una morada tal vez de oscuridad y de tinieblas. El Señor quiere que nosotros entendamos que en nuestro caminar cristiano a veces no es fácil, pero realmente es dichoso y provechoso cuando todo lo que hacemos lo hacemos de la mano de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar acerca de esa restauración. Hay una diferencia grandísima y quiero explicarte esto en cuanto a la restauración cuando uno apenas es un nuevo creyente, y la segunda es la restauración cuando uno ya ha conocido del Señor pero ha fallado y necesita restaurarse. Miremos que las dos cosas son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando un nuevo creyente entra en un tiempo de recibir al Señor y de decir, Dios mío, yo te necesito, yo te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador, el Señor borra todos sus pecados y hace de nuevo a una nueva criatura, la limpia, limpia su pasado, borra todo lo anterior para hacer que las cosas nuevas habiten en él. Pero resulta que nosotros cuando ya conocemos del Señor y hemos pecado continuamente, hemos estado haciendo lo malo delante de Él y tal vez confesamos y pecamos, pero no ha habido una comunión con Dios y no ha habido una búsqueda de restauración. Nosotros somos de aquellos que pecan, el Señor quiere restaurar, pero no se libra ya uno de las consecuencias. Como nuevo creyente te libras de las consecuencias, pero cuando ya eres cristiano, cuando ya eres creyente, cuando ya eres conocedor de la palabra del Señor, tú pecas, tú fallas, quieres restaurarte, bendición, gloria a Dios, pero quiero que tengas en cuenta que empieza un tiempo de consecuencias. Hoy vamos a hacer una diferencia entre ese nuevo creyente tratando al apóstol Pablo y esa persona que conocía, sin embargo falló y llevó consecuencias, que es David. Vamos a la palabra del Señor, vamos a iniciar con Proverbios capítulo 16, verso 5 al 6. Vamos a tratar algo muy importante y especial. Dice la palabra de Dios, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miremos que este pasaje de Proverbios nos habla acerca de que el Señor abomina al altivo. Una de las cosas que nosotros debemos tener en claro es que cuando el Señor quiere restaurarnos, lo primero que va a ver es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está humillado delante de Él o está alejado?
También el Señor nos muestra que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. El pecado de una persona tú no lo vas a corregir estando señalando y señalando y señalando continuamente lo que él ha hecho. Y eso lo podemos tomar también para nosotros. Si tú quieres corregir tu pecado, tú no puedes estarte juzgando en todo tiempo y volviéndole a pedir perdón al Señor por pecados anteriores, porque entonces ya venimos a ver, como nos mostraba la palabra del Señor, en prédicas anteriores, que aún nosotros negamos que Dios ya nos ha perdonado y nos ha lavado y nos ha limpiado. Mire que la palabra restauración viene del hebreo shub. Y he tomado dos verbos. El primero que es shub, que significa regresar, hacer volver al camino. Y la segunda palabra es hadash, que significa hacer nuevo otra vez. Aquí estamos viendo dos cosas diferentes. El nuevo convertido, que se le hace un llamado, que se lo vuelve a encajar dentro del camino, y la persona que ya es creyente, que se ha apartado y tiene que volverse a restaurar otra vez. La restauración es volver a poner en el estado original, en el estado correcto, lo que estaba perdido, dañado, destruido y caído. Mire que el Señor es experto en cambiar todo aquello que nosotros consideramos que ya no se puede levantar, que ya no puede edificarse. Y el Señor es experto para dar una nueva vida, una nueva noción, para volver a edificar. La restauración consiste en volver a colocar nuevos cimientos. Yo quiero que tú analices lo siguiente. Cuando hay en tu casa de pronto una pared, yo no sé a cuántos de los que están conectados, alguna pared se le ha llenado de mojo. Y esa pared llena de moho empieza desde su interior a corroer lo que está en los cimientos. ¿Qué se necesita para ello? Derrumbarla. El pecado consume, daña, corroe el estado interno de una persona. Cuando nosotros vamos a ver dentro de la casa si hay una pared de esa manera, ¿qué es lo que nos van a mandar a hacer? Destruirla completamente, subsanar los cimientos que están dañados y volver a colocar unos nuevos cimientos y volverlos a levantar. Entonces, miremos que la restauración no es un parchado. Si tú llegas en tu pared, colocaste unos chazos para colocar un televisor y luego dices, lo voy a cambiar de lado y lo voy a colocar a otro lugar, en esa pared en la que tú primeramente le hiciste esos chazos van a quedar unos huequitos. ¿Y qué es lo que tú haces para que no se vea feo? Lo tapas, echas un poquito de cemento, lo tapas y un poquito de pintura. Eso es un parchado. En realidad, lo que es la restauración no es un parchado. La restauración consiste en un cambio completo. No es un parchado, no es que de pronto voy a colocar algo nuevo en algo que ya está dañado. Si una pared se quiere subsanar de todo lo interno que está corroendo, que está dañando su interior, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe ser derribada. Y el Señor nos da la oportunidad de que como nuevos creyentes nosotros podamos llegar a sus caminos para que Él derribe los malos cimientos, los cimientos caídos, los cimientos perdidos, los cimientos dañados, para volver a edificar unos cimientos buenos, unos cimientos que edifican, unos cimientos que bendicen. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 9, del verso 16 al 17. Dice la palabra del Señor, Mateo 9, del 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La palabra del Señor nos está diciendo que la restauración
no viene con parchado. Usted no puede colocar algo nuevo en sus vestiduras viejas. ¿Recuerda las vestiduras que hemos venido hablando? Las vestiduras de higuera, donde nosotros queremos tapar absolutamente todos nuestros pecados en nuestras fuerzas. Luego vienen las vestiduras de pieles, donde ya reconocemos un sacrificio del Señor, confesamos nuestro pecado, pero no llegamos a alcanzar una comunión con Dios. O esas vestiduras de gala, que ya nos enfoca y nos visualiza en una comunión con Dios, diciendo que nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces miremos que cuando nosotros tenemos las vestiduras de higuera, el Señor no puede poner sobre esas vestiduras un paño nuevo, algo nuevo. El Señor tiene que quitar, deshacer eso para volvernos a vestir. Usted recuerda lo que hablábamos acerca del sumo sacerdote Josué. Mirábamos que estaba el acusador a su mano derecha, señalándole, diciéndole su pecado, pero sin embargo el Señor, que dijo, mandó a callar y mandó a colocar al ángel y le dijo: ángel, quítale esas vestiduras y colócale unas vestiduras de gala, porque en el lugar en el que está yo le daré honra. Cuando nosotros somos restaurados, nuestras vestiduras viejas son quitadas y el Señor entra a darnos honra. Mira qué maravillosa es la palabra de Dios. Esto es lo bueno, lo puro, lo perfecto de saber que somos restaurados como nuevos creyentes. Yo te estoy hablando ahorita como nuevo creyente. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, llegamos rotos, llegamos entristecidos, llegamos perdidos, tal vez sin una esperanza, pero cuando nosotros estamos buscando del Señor, reconocemos que hay una esperanza que nos vivifica, que nos cambia, que nos levanta. Entonces, esa restauración comienza porque el Señor mira un corazón. Recuerda lo que leíamos en Proverbios: el Señor no, o sea, el Señor abomina aquel corazón que está altivo. Pero cuando uno apenas llega a los caminos del Señor, no hay altivez. Hay una búsqueda genuina de parte de nosotros hacia Dios, de decirle: Padre, necesitamos ayuda. Cuando nosotros hablamos de restauración en el contexto espiritual, no solo estamos tratando de arreglar un error. Dios lo que hace es llamarnos. Recuerde que primero hay un llamado. Segundo, lo que el Señor hace es reparar lo que se ha dañado, y entonces empieza a tomar el Señor nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser por completo. Y luego entonces ya el Señor dice: voy a renovar y voy a transformar, y empieza la buena obra. Entonces la restauración no es simplemente un parchado. No es simplemente llegar y decir: Señor, yo he cometido este pecado durante todos estos años. La restauración empieza mirando la raíz. ¿Recuerda la pared con la que iniciamos haciendo esta alegoría? Esa pared tenía moho, estaba dañado sus cimientos internamente, tenía que ser derribada. Tienen que ver los maestros de obra qué es lo que pasa con esa pared, dónde está la fuente de ese daño, para poder subsanar y poder volver a construir. Eso es lo que el Señor hace con la restauración. Él busca que nosotros lleguemos a la raíz de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque simplemente caemos en el mismo y en el mismo pecado. Y si hemos sido de que ya esos creyentes que han sido de pronto vuelto a caer y han sido restaurados y luego vuelven a caer y han sido restaurados, en realidad en el interior de nosotros hay parches, no hay una restauración. Nosotros como creyentes muchas veces podemos ser, tal vez por la vergüenza, querer tapar las cosas, pero yo quiero instarte en esta tarde que si hay algo que tú tienes que corregir, es tiempo de corregirlo. Ya no te estoy hablando como un nuevo creyente, ya te estoy hablando como un creyente que lleva años en el Evangelio, una persona que ya conoce. Cada pecado, después de que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, viene con consecuencia. Y nosotros podemos pensar muchas veces: hoy pequé, hoy no pasó nada, todo está tranquilo, vamos meses tranquilos, seguimos fallando, seguimos haciendo lo malo, pero la paga del pecado es muerte. Mira que el Señor, con ese contexto espiritual, a traer ese arreglo dentro de nosotros en la parte de restauración, nos llama de vuelta. Nos llama de vuelta a ese diseño original. Recuerda lo que es la restauración: volver a poner en el estado original, en ese estado correcto, lo que estaba dañado.
El Señor nos vuelve a colocar en un estado perfecto a través del llamado que Él nos hace. Luego viene el Señor a tratar de reparar. Empieza a tocar nuestras raíces, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted se da cuenta, inicia esto diciendo, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Nosotros, mis amados hermanos, somos seres tripartitos. En todo nuestro ser debemos estar reflejando la obra de Dios. Entonces el Señor ya llega. Cuando somos nuevos creyentes, nos hace un llamado, nosotros volvemos a querernos colocar en ese estado original, entramos en un tiempo de comunión con Dios para que podamos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos tiene que santificar todo el ser. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que nosotros estamos en este proceso. Bueno, proceso no quiero que lo tome y se lo he dicho como ministerio. Cuando yo le hablo de proceso, no quiero que usted tome un proceso de prueba. Proceso igual a caminar. Dentro del caminar con el Señor, ¿qué es lo que está haciendo Él? Perfeccionándonos, restaurando esos cimientos, levantando nuevos muros, nuevas murallas, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos siendo continuamente trabajados. Siendo continuamente viendo, el Señor nos está viendo continuamente y está viendo en qué es lo que estamos fallando, qué es lo que estamos pecando, qué es lo que estamos haciendo, tal vez de qué carecemos, qué es lo que nos hace falta. Entonces la palabra del Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pero también nos dice que Él nos va a santificar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, hasta que sea la venida del Señor. Nosotros estamos continuamente en ese trabajo con nuestro Señor y estamos siendo nosotros trabajados por Él. Así usted diga, no, pero ¿cómo es que el Señor me está trabajando? Tal vez no veo. El Señor lo que está haciendo es mostrándonos que va edificando un peldaño y un peldaño en cada uno de nosotros para que podamos llegar a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Y cuando ya nosotros dejamos que Dios empiece a reparar lo dañado, ya empieza Dios a renovar y a transformar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Trabajar en nosotros hasta la venida de Él. Mire que es muy importante que usted entienda que toda esta restauración de la cual nosotros hablamos no simplemente es de meses. Yo le he dicho, cuando usted diga quiero restaurarme, su proceso de restauración no va a llegar, ay pastor, pastora, quiero restaurarme. Entonces el pastor y la pastora le van a dar 5 pasos para restaurarse. Así no es. Amén. Nosotros debemos entender que la restauración comienza cuando el Señor obra en nosotros. Cuando recibimos ese llamado de parte de Él y decimos, Señor, yo no quiero seguir con este daño en mi interior. Yo no quiero seguir con esta caída en mi interior. Yo no quiero seguir con esta pérdida en mi interior. Yo necesito que tú obres, que me renueves y que me cambies. Cuando nosotros reconocemos eso y le damos la prioridad a nuestro Señor, Él va a empezar a obrar en cada uno de nosotros. Cuando llegamos a los caminos de Dios, nuestro corazón se llena de alegría. Yo quiero que usted recuerde cuando llegó por primera vez a los caminos del Señor. ¿Qué tenía usted? Una nueva esperanza. Tenía la esperanza de una nueva vida, tenía la esperanza de un cambio, tenía la esperanza de que el Señor quitara y borrara su pasado y ya no se acordaran de usted como la persona que hizo tantas cosas, sino como una persona que cree en Dios, que es salva por su gracia.
Entonces es muy importante que al hablar de restauración nosotros entendamos que se produce a través del querer. Usted quiere restaurarse, ya se lo hablo como creyente. Usted quiere dejar su mala manera de vivir porque nosotros podemos decir, sí, Señor, yo te he fallado, yo te he pecado, perdóname. Usted no confiesa, simplemente dice, perdón por todos mis pecados. Pero usted tiene que decirle, Padre, perdóname, he estado viendo esto, he estado haciendo esto, me he contaminado con aquello. Y cuando usted empieza a confesar, deja que el Señor obre en su mente y en su corazón para que usted pueda ser guiada y guiado por Él. Es muy importante que tú entiendas, mi amado hermano, que el Señor es el que dispone en nosotros. Por eso la restauración se produce cuando queremos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es el que produce en nosotros. O está diciendo, según las fuerzas que están en Sofía, o según las fuerzas que está, colóquele su nombre, el Señor va a permitir. No, según las fuerzas de Dios que actúan en usted. Eso permite que el Señor empiece a trabajar en su vida. Entonces, mire, mi amado hermano, una de las cosas importantes para hablar de restauración es el querer. Filipenses 2:13 nos está diciendo, el querer como el hacer lo produce Dios, no es en tus fuerzas. El querer no viene por ti mismo, el querer proviene únicamente de Dios. No es en nuestras fuerzas. Mira lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios capítulo 12, del verso 9 al 10. Dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos está diciendo Corintios? Que no es por tu fuerza. Vuelve a repetir, es por el poder de Dios que se efectúa en tu vida. Pero ¿cómo llegamos a recibir ese querer como el hacer por la buena voluntad de Dios que se produce únicamente por Él en nosotros? Entregándole el corazón. Por eso Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Tú quieres una restauración? Entonces tienes que empezar por recibir el llamado de Dios. Segundo, tienes que reconocer que estás fallando, que necesitas ayuda, que no quieres continuar de la misma manera. Tercero, tienes que dejar que el Señor tome tu corazón, que tú se lo puedas entregar. Y cuarto, entender que no es en tus fuerzas, sino es el poder de Dios el que está actuando en la obra contigo. No es en ti. Tú no te vas a restaurar o no vas a dejar tu pecado por tus fuerzas. Tú no vas a decir, bueno, y esto se lo voy a decir como si nosotros estuviésemos ayunando. ¿Qué es lo que como cristianos decimos? Mañana voy a ayunar. Y resulta que llegó una amiga, un amigo con lo que más le gusta a usted y no pudo ayunar. Entonces dice, bueno, entonces mañana lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Vuelve a suceder y sigues postergando. ¿Por qué? Porque no se ha producido en ti el querer como el hacer por la voluntad de Dios, por su buena voluntad. Porque tú tienes tus fuerzas en ti mismo, arraigadas en ti, diciendo yo puedo, yo sé, yo conozco, yo hago esto, pero no dejas que las fuerzas de Dios operen en ti. Entonces, cuando nosotros decimos yo voy a dejar este pecado, pongámosle a ver qué pecado, el pecado de la mentira. Yo voy a dejar de mentir. Y llegó el día de mañana, usted simplemente lo dijo, no entró en comunión con Dios, no le confesó su pecado, no le dijo, Señor, yo necesito ayuda con este pecado que lo sigo haciendo y lo sigo cometiendo. Entonces tú estás en tus fuerzas diciendo, yo mañana no voy a mentir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces en tus fuerzas las cosas no salen bien, vas a volver a fallar. Pero cuando en realidad tú le entregas a Dios
tu corazón. Por eso vuelvo y le leo Proverbios capítulo 16, verso 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Cuando tú te humillas delante de Dios y le dices, Señor, yo reconozco que estoy haciendo mal. Yo reconozco que estoy pecando. Yo reconozco que necesito ayuda. Entonces tú empiezas tu restauración con una humillación pidiéndole a Él que no es en tus fuerzas, sino que son en las fuerzas de Dios, entendiendo que Dios es el que restaura, entendiendo que no tienes que estar tape y tape y tape tus pecados y tu pecado en todo momento tapado, sino que en realidad el Señor quiere colocarte nuevas vestiduras y qué bueno que tú dijeras, yo ya no quiero seguir con esas vestiduras de higuera que tengo, con esas vestiduras de pieles que tengo, yo quiero ser vestido de gala para que llegue mi tiempo de honra. Entonces, miremos que una cosa es la restauración de una persona nueva y otra la restauración de una persona convertida. El ejemplo más fehaciente de la conversión de una persona y de esa restauración que esa persona tiene es el apóstol Pablo. Usted puede tomar muchos. Yo lo tomé al apóstol Pablo. Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor a Hechos capítulo 9. Y vamos a leer algo especialísimo que de pronto muchas veces dejamos pasar y dejamos ver que simplemente las cosas quedan ahí. Yo quiero que tú entiendas que todo mundo nos conoce por nuestro pasado. Y aún así, todo el mundo nos conoce por nuestro pasado, pero cuando ya venimos a convertirnos a los caminos del Señor, ya ese pasado queda borrado y esas mismas personas que te conocieron por tu pasado van a venir a pedirte ayuda. Van a venir a decirte, yo quiero de lo que tú tienes. Van a venir a decirte, yo necesito que me ayudes en oración porque me está yendo mal en esto. Entonces ya empieza el testimonio. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primero, vamos a esperar hasta ahí, dejemos hasta el verso 6. El Señor está mostrándonos el pasado del apóstol Pablo. Y el Señor llega y nos muestra que Él era un perseguidor de los discípulos, era un perseguidor de todos aquellos que predicaban en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Él llegaba, los perseguía, respiraba, ¿qué dice? Respiraba amenazas y muerte. Él quería llegar al punto tal vez de matarlos, porque si usted recuerda cuando Esteban fue apedreado, ¿en quién cayeron las vestiduras de Esteban? En los pies del apóstol Pablo. Entonces, miremos que el Señor es tan perfecto que inicia la conversión de Pablo diciéndonos que sí estaba haciendo estas cosas, qué era lo que él hacía, por qué el Señor tuvo que hacerle el llamado, porque aquí ya dice que cuando él iba camino a buscar a aquellos que predicaban la palabra, que apareció una luz resplandeciente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor nos está mostrando primero el pasado del apóstol Pablo, segundo el llamado que él le hizo. Y ahora sí, mire lo que sigue diciendo, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo? Ni comió ni bebió. Miremos que cuando nosotros iniciamos ese tiempo, yo le dije algo bien importante hace 15 días y se lo volví a repetir la semana pasada. Durante este tiempo que hemos venido predicando acerca de la morada que hay en nosotros, de esa
de nuestra vida pecaminosa y de esa vida de divinidad, de conocer al Señor, hemos entendido y yo le he dicho, cuando usted quiera restaurarse, no es la cantidad de puntos que el pastor y la pastora le coloquen. Cuando usted quiera restaurarse, primero tiene que llegar en una comunión con Dios. Por eso, mire, al apóstol Pablo primero se le sacó su pecado, su pasado. Segundo, se le hizo su llamado. Tercero, el apóstol Pablo prácticamente no comió ni bebió. Es muy importante que en tiempos de restauración entremos en ayuno. Por eso yo le dije, usted en sus fuerzas no va a poder decir, yo mañana voy a dejar de mentir. No, no es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, en las fuerzas que opera Dios en usted. Mire lo que sigue diciendo, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Mire qué importante revelación la que el Señor nos está dando. Dice que el apóstol Pablo no había comido ni bebido. Y viene el Señor a una visión a Ananías y le dice, ve y búscalo porque él está orando. ¿Cómo se restaura una persona? Con oración y con ayuno. No es una cantidad de pasos que usted siga, no es la cantidad de estudios en su iglesia que usted haga. ¿Para qué? Si la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando nosotros empezamos el tiempo de restauración, debemos entrar en nuestro aposento, cerrada la puerta y decirle, Padre, clamo a ti, porque tengo una naturaleza caída, porque he venido de pérdida tras pérdida, porque he venido cometiendo pecados tras pecados, mas hoy me humillo delante de ti con mi corazón y te lo entrego y doblego mi carne en este ayuno. Y empiezas tú a orar y a decirle, Señor, perdona mis pecados, perdóname porque miento continuamente, perdóname porque tengo malos pensamientos continuamente, perdóname, Señor, por los malos deseos que se generan dentro de mí, limpia mi corazón. ¿Se da cuenta? Qué diferente es cuando nosotros realmente queremos restaurarnos. ¿Se da cuenta que la restauración no es en nuestras fuerzas? Es en el poder que actúa de Dios en nosotros. ¿Cómo lo encontró Ananías a Saulo? Orando. Sigamos leyendo. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, el apóstol Pablo, como un nuevo creyente, el Señor le estaba dando una oportunidad no de seguir respirando amenazas de muerte para sus santos, como le decía Ananías, para sus hijos que predicaban el Evangelio, sino que le decía que él iba a ser un instrumento de honra en sus manos para poder llevar el Evangelio a todo lado. Y mire, mi amado hermano, cuando nosotros decidimos restaurarnos y cambiar nuestra mala manera de vivir, el Señor entra en pacto con nosotros y el Señor nos llama un instrumento escogido. Yo no entiendo por qué como creyentes seguimos fallando. Si el Señor nos llama instrumentos de honra en sus manos, si el Señor tiene preparado un banquete para que nosotros nos sentemos en mesa de reyes y de príncipes, siempre con los mejores, entonces, ¿para qué seguir nosotros en el mismo pecado? Mire que al apóstol Pablo no le tomó mucho tiempo llegar y decir, Señor, pero no, pues ya me quedé ciego, yo me regreso donde estaba. No, él decidió ayunar, decidió orar y decidió decirle, Señor, yo creo en ti, yo necesito saber de ti, qué es lo que quieres. Por eso le decía, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga?
Usted sabe que usted tiene un propósito de parte de Dios y el Señor nos ha llamado a esa gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero no podemos continuar de la misma manera sabiendo que estamos fallando y que estamos pecando. Ya es tiempo de restaurarnos como tenemos que hacerlo. Ya es tiempo de restaurarnos como es. ¿Para qué sirven las consejerías con los pastores? Para que usted no le esté diciendo cuáles son los puntos de restauración, no, para que usted le diga, listo, voy a restaurarme, este es mi pecado, ya no quiero continuar en lo mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo guiar mi oración? Es lo único que se puede hacer. Para que luego ya llegue, usted ya decidió, si el Señor muestra imponer las manos, orar para que usted sea libre, para que se quiten las vendas de sus ojos. Es muy importante que tú entiendas esto. No es la cantidad de cursos, de pasos, no. Oración, ayuno y un corazón contrito y humillado, para que tú seas ese instrumento escogido que el Señor tiene. Mira lo que sigue diciendo, verso 18. Y al momento, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo, de este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que se asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando tú ya entras en tu tiempo de restauración como nuevo creyente, te estoy hablando. El Señor te está haciendo el llamado. El Señor te dice, ven, tú tienes que responderle diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces tú empiezas a orar, empiezas a ayunar y el Señor empieza a decir, tú eres ese instrumento escogido para mí, de tal manera que donde tú vayas mi nombre se predique. De tal manera que donde tú vayas todos puedan decir que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que el apóstol Pablo es una prueba fehaciente de una restauración a una persona nueva, a una persona que realmente necesitaba de él. Mire lo que dice Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Y vamos a leer del verso 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando ya llegamos como nuevas criaturas, como nuevas personas, como una persona recién convertida a los caminos del Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que nuestra transgresión ha sido perdonada y cubierto nuestro pecado. El Señor borra lo anterior. Esa transgresión ha sido perdonada. Hemos recibido perdón total y justificación sin que se nos cuente el pecado ni que se esté hablando de nosotros conforme a nuestro pecado. Y entonces viene a morar en nosotros lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 12. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Cuando nosotros ya recibimos ese perdón total, esa justificación total de parte de Dios, ya hay una buena voluntad. Ya hay esa voluntad para avanzar, para que después podamos decir, ahora mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
En Hebreos 8:12, la palabra del Señor nos dice que el Señor nunca se acordará de nuestras iniquidades. Al nuevo convertido, quiero que lo tengas bien presente, Dios le borra todo su pasado y no hay consecuencias espirituales de esos pecados. ¿Por qué? Porque los pudo haber cometido sin conocer. Algunos de las personas, cuando nosotros apenas nos convertimos a los caminos del Señor, en realidad no conocemos qué es lo bueno, tal vez nos han dicho por encima y nosotros decimos, ¿será que esto está bien? ¿Será que está mal? Mas, sin embargo, lo seguimos haciendo. Entonces, cuando nosotros somos nuevos creyentes, el Señor borra nuestro pasado, el Señor nos pone a nosotros como nuevas criaturas y nos da una nueva vida en Cristo. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Ahora bien, ya el Señor al nuevo creyente, al nuevo convertido, le borra su pasado. No tiene consecuencias espirituales, óigame bien, no tiene consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque es nuevito, porque apenas llegó, porque apenas está ahí en los caminos del Señor. Mire que usted puede leer en Hechos 9, según lo del apóstol Pablo, y el Señor nos mostraba que él era necesario que predicase para que mire la persecución que recibe. El apóstol Pablo tuvo que recibir mucha persecución de pronto por las cosas que él hizo, pero a él se lo tomó como un apóstol genuino. Mire ahora lo que pasa con una persona que realmente ha creído en Cristo, ha llegado a los caminos, ya se borró el pasado, no tiene consecuencias espirituales, pero sin embargo falló y pecó. Y esto lo podemos ver nosotros con David. Hay una restauración para el convertido, para el creyente. Claro, lógico, todos nos podemos restaurar, pero esa restauración ya de aquel que ha conocido del Señor viene con consecuencias. Entonces yo quiero que tú entiendas esto muy bien. Mira lo que dice Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dice, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de un camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Sigue diciendo, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire las palabras de David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire, leamos lo siguiente. David, ¿qué es el contexto de esto? David llegó, usted ya sabe la historia, miró de lejos de su torre a Betsabé. ¿Y qué pasó? La deseó. Mandó por ella, se llegó a ella y se enteró que ella era la mujer de Urías. ¿Y qué mandó a hacer con Urías por ese pecado que David tenía, que no lo confrontó, no lo confesó, lo tapó y añadió a esa tapadura un pecado mayor, que fue el homicidio, porque él mandó a matar a Urías? Entonces miremos que viene el profeta Natán y lo exhorta y le dice, David, yo te ungí, el Señor te manda a decir que él te había ungido por rey y te dio todas estas cosas y te hubiese añadido más. Mire,
Cuando nosotros como creyentes, téngalo bien presente, ya conocemos de Dios, ya hemos sido restaurados como nuevos creyentes y el Señor nos levantó, nos lavó, quitó todo nuestro pasado, nos hizo nuevas criaturas, quitó consecuencias espirituales y nos entregó lo mejor. Y llegamos nosotros y de un momento a otro pecamos. Viene un perdón con consecuencias. Usted ya no va a poder alcanzar lo que el Señor tenía preparado para usted. Así que mi amado hermano, mire lo que le voy a decir. Espero lo entienda y lo reciba de la mejor manera. Usted puede tener muchas promesas de parte del Señor, pero cuando usted desobedece, ¿qué es lo que pasa? Detiene la mano de Dios. Mire lo que pasó con David. Dice que el verso 8, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Está hablando en pasado. Te habría añadido. Pero como fallaste y como pecaste, detuve mi mano. Ya no recibirás más. Yo no sé a cuántos de nosotros nos gusta estar en un estado, en stand-by completamente, en todas las áreas. Porque así estuvo David. Y David fue avergonzado en las áreas, en esa área íntima con la que falló, en el fruto de esa área íntima. Yo no sé qué es lo que usted como hijo de Dios que ya conoce quiere. ¿Usted quiere que se detengan las cosas para usted? No, ¿verdad? Entonces, compórtese como un hijo de Dios. Entre en ese tiempo, si usted mira que hay pecados que de pronto lo quieren enlazar, hay conversaciones que lo han contaminado, entre en oración y entre en ayuno para deshacerse. ¿Por qué? Porque si el Señor le dio una promesa, usted puede perderla a causa o como consecuencia de su pecado. Las promesas de Dios son condicionadas. Es cierto que la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero hemos tenido una cantidad de prédicas en las que yo le he enseñado que muchas promesas de Dios muchas veces son condicionadas. Así que si usted dice y se pregunta, pero ¿por qué las cosas no me fluyen? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué será esto? ¿Por qué se me han estancado las cosas? Póngase a pensar qué pecado ha confesado, qué pecado no ha confesado, perdón, qué pecado ha cometido, ya siendo creyente. ¿Qué hizo que se detuvieran las cosas? ¿Qué desobediencia hubo cuando de pronto el Señor te dijo, no quiero más que hagas esto y tú volviste a hacerlo? Detuviste las cosas. Mira que sigue diciendo, verso 9, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y te tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Mire que David recibió consecuencias de su pecado. Él no había confesado. Él estaba quietico, pensó que falló, pecó, no había nada, pero el Señor a quien ama reprende. Y entonces tuvo que mandar un profeta a decirle, mira David, tú hiciste esto, esto, esto. Te hubiese añadido más, pero como me cometiste este pecado, se cerró esto. Y ahora si viene espada sobre tu casa, jamás será quitada por cuanto tú mandaste a matar. Y sigue diciendo, mire. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire, la bondad tan grande de Dios. Nosotros fallamos y el Señor nos perdona. El Señor dice, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Yo con esto que le estoy hablando no le estoy diciendo que Dios no le va a perdonar. Dios perdona. Pero cuando ya conocemos de Dios y seguimos en el mismo pecado, hay consecuencias, mi hermano. Muchas veces le llamamos procesos. Y a eso sí ya me refiero a prueba, ya no me refiero al camino. Pero ¿será que ese proceso no será consecuencia de un pecado que no confesaste? Ese proceso, esas puertas cerradas, ¿no serán la consecuencia de algo que tú no has dicho? Ponte a pensar. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando en esta tarde?
¿Qué es lo que el Señor quiere? Él ya te está diciendo, yo he remitido tu pecado, pero tiene consecuencias, porque tú ya conocías, ya no eres un nuevo creyente. Ahora vienen consecuencias, se cierran puertas y yo no sé a cuántos les gusta tener puertas cerradas. Yo no sé a cuántos les gusta mirar muerte espiritual en su casa, en su vida. Pórtese como a Dios le gusta, como a Dios le agrada. Nosotros como padres, y se lo digo yo como madre, a mí me gusta que mi hija se porte bien. Si hay algo que no me agrada, tengo que corregirla, tengo que hablarle y decirle, puede que le hable duro, puede que le hable despacio, a veces corregimos con mi esposo con vara, como dice la palabra de Dios, pero eso lo hacemos porque la amamos. El Señor muchas veces cierra puertas, el Señor muchas veces hace que ciertas cosas no sucedan o que se estanquen bendiciones para que usted confiese el pecado. Mire lo que sigue diciendo. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, y entendido que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Mire, David reconoció su pecado ante Natán. El profeta le dijo, el Señor ha remitido tu pecado, pero hay consecuencias. Lo que tú hiciste en lo oculto saldrá a la luz. Tu hijo, el que tú vas a tener con esta mujer con la cual adulteraste, va a morir. Y entonces cuando ya muere, ¿qué es lo que hace David? David no se queja, David no se pone bravo y no le dice, Dios, pero ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué no lo reviviste? ¿Por qué no me abriste puertas? David adoró y alabó. Ahí estás viendo la humildad. No hay altivez, no hay soberbia, no hay prepotencia, hay humillación. ¿De qué manera nosotros recibimos una respuesta negativa a causa de una consecuencia de nuestros pecados? Con ira, con enojo, o de qué manera nosotros recibimos una respuesta negativa a consecuencia de uno de nuestros pecados, con alegría, con gozo, danzándole a Dios, así a veces nos duela. Mire lo que generó esto. Y le dieron sus siervos, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Jehová. ¿Sabe qué significa Gedidías? Amado de Jehová. David como creyente cometió un error, cometió un pecado. Y al cometer ese pecado, viene un profeta, porque el Señor a quien ama reprende, y le muestra el pecado que cometió David. ¿Y qué hace David? Dice, sí, yo fallé, yo pequé. Y entonces viene Natán y le dice, sí, el Señor ha remitido tu pecado, pero no te vas a librar de las consecuencias. Tu hijo se va a morir y tu prójimo yacerá con todas las mujeres, las de tu casa, a la luz. Entonces viene David y entra en un tiempo de ayuno para mirar si podía alcanzar la misericordia o la compasión de Dios. Yo quiero decirte algo.
que espero que lo tomes en todo el amor del Señor. Cuando tú ya entras en un tiempo de restauración, ya siendo creyente, me refiero, y tú le dices, bueno, Dios, yo fallé en esto, yo pequé, yo voy a ayunar para que tú no me des una consecuencia de mi pecado. Déjeme decirle que está haciendo en vano. David quería librar una de las consecuencias de su pecado, pero no lo movió el ayuno. Sacrificio y ofrenda no es lo que el Señor quería. El Señor quería un corazón humillado, un corazón que reconociera que él hizo algo malo. Mire, es tan bueno Dios que cuando ya miró David que el niño había muerto, se puso a danzar, a alabarle, a adorarle a Dios. No le reclamó y no le dijo, Padre, no tuviste misericordia de mí, tú no me amas. Nada de lo que tú me has dicho se ha cumplido. Nada de eso lo dijo. El que hizo fue y danzó, adoró a Dios. Y en consecuencia de esa adoración, ¿qué es lo que el Señor hizo? David había perdido. Y entonces ahí le restauró, le restituyó lo que había perdido. Ese hijo que él había tenido durante 7 días, el Señor se lo cambió. Murió este niño, pero el Señor le envió uno que es amado por él. Un hijo que no estaba siendo consecuencia de un pecado de adulterio y de un pecado de homicidio. Entonces el Señor libró al niño de esas raíces profundas. ¿Y a quién le trajo? A un Salomón. A un Salomón que dice que se llamaba Jedidiat, que es amado por Jehová. Vamos a orar. Padre, hoy te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú nos perdonas, porque tú nos levantas, porque nos bendices, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón sincero, íntegro delante de ti, un corazón que no se aparte de tus caminos, sino que pueda ver por tus ojos, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a guardar tu palabra para que temamos tu nombre. Afirma nuestros corazones. Que tu ley que es perfecta convierta nuestra alma. Si se nos han cerrado puertas, si tal vez hemos visto, Señor, consecuencia tras consecuencia en nuestra vida y tal vez le llamamos prueba cuando en realidad es una consecuencia de un pecado que hemos cometido, hoy clamamos a ti para que tú lo muestres a nosotros en nuestra intimidad, en nuestra oración y tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que esas escamas que en algún momento cayeron de Saulo, asimismo caigan esas escamas de nuestros ojos y tú nos puedas ayudar a comprender tu palabra, lo malo que hemos hecho para corregir nuestros errores. Ayúdanos a entender, Padre, que así como al hijo al que tú amas reprendes, también tú restituyes. Ayúdanos, Señor, a recibir esa restitución y restauración, Padre, de lo malo que hemos hecho. Guárdanos de pecar, guárdanos de fallar. Ayúdanos a tener un corazón sensible, humillado delante de ti que te pueda recibir. Hoy te damos gracias, honramos tu nombre porque eres bueno y te agradecemos por la vida, por la salud, por cada bien material, por cada fruto espiritual, por el techo que nos has dado para vivir, por el medio de transporte que nos has entregado, sea carro, sea moto, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por los negocios, por el trabajo, por las finanzas. Gracias por tu ayuda, mi Padre. Oshaya lama quita rabaceite. Te alabamos, Dios, unge nuestras cabezas con aceite, hasta que nuestra copa rebose. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y ayúdanos a vivir una vida que te agrada. Todo lo entregamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Recuerde darle me gusta a esta transmisión y compartirla para que podamos llegar a más y más personas. Que Dios me los bendiga. Les quiero recordar todas las oraciones de madrugada, lunes, miércoles y viernes 4 de la mañana para que usted se conecte con nosotros, así como también los estudios bíblicos del día martes donde estamos hablando acerca de la creación. También quiero recordarles y hacerles una invitación especial a que se unan a nosotros a través de la plataforma de TikTok donde estamos subiendo reels cortos en los cuales estamos haciendo el resumen de cada uno de los estudios bíblicos que hemos hecho. Ahorita estamos hablando acerca del Apocalipsis, entonces es muy bueno que tú te conectes con nosotros. Así que Dios me los bendiga, me los guarden y tengan un excelente resto de día.